Muy buenas noches. Les damos la bienvenida al Congreso de Prevención del Fenómeno Therians, Subcultura, Movimiento Juvenil o Situación Delictual, un espacio creado para reflexionar, comprender y orientar a padres, docentes y cuidadores, frente a una realidad que hoy genera múltiples interrogantes. Desde talleres para padres, queremos agradecer de manera especial al Centro de Especialistas Forenses por su valioso apoyo, y por contar con conferencistas de alto nivel, cuya experiencia y conocimiento serán fundamentales para el desarrollo de este Congreso. Estamos seguros de que cada una de las ponencias aportará herramientas claras, útiles y necesarias para abordar este fenómeno desde diferentes perspectivas. Esperamos que este espacio sea de gran beneficio para todos ustedes, y que juntos podamos fortalecer la orientación, el acompañamiento y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bienvenidos. Y sin más preámbulo, a continuación, tenemos el honor de presentar a nuestra primera conferencista, la doctora María Alejandra Arredondo Ruiz, psicóloga, especializada en psicología forense y criminal. Cuenta con experiencia en la elaboración de informes periciales en diversas áreas del derecho. Su trabajo combina la práctica pericial, la docencia y la investigación, con especial énfasis en la evaluación del daño psíquico, las características psicológicas, la personalidad y el análisis de relatos, así como en el estudio de fenómenos psicológicos asociados a diferentes tipos de delitos. Participó en la creación del Servicio de Evaluación Pericial de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, y actualmente desarrolla procesos investigativos en el campo de los delitos económicos. Con ustedes, la doctora María Alejandra Arredondo Ruiz. Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un fenómeno que ha empezado a llamar la atención, sobre todo por su alta presencia dentro de las redes sociales, y es el fenómeno de los Therians. Mi nombre es María Alejandra Arredondo Ruiz, soy psicóloga forense y criminal y hago parte del Centro de Especialistas Forenses. Entonces, para empezar a hablar de los Therians, pues entendiendo esto como que un fenómeno que ha salido producto de toda la discusión en redes sociales, la primera pregunta que los invito a hacer es, ¿qué pensaríamos si una persona afirma sentirse como un animal? Ya que esto ha despertado preocupación tanto en el ámbito educativo como en la familia por referencias de hijos o adolescentes que manifiestan sentirse identificados con un animal, ¿no? Una evidencia, pues que la mayoría pueden ser lobos, perros, gatos, como animales con los que se ha tenido un poco más de cercanía, pero lo que habría que decir acá es que es un fenómeno y que no hay que empezar a patologizar solamente con la afirmación o con algún tipo de comportamiento como utilizar máscaras, vestirse como animales. Entonces, ¿qué son los Therians? Son personas que se identifican espiritualmente o psicológicamente con un animal no humano, sintiendo una conexión profunda con la especie animal que decidieron, bien sea, como les decía, lobos, perros, gatos, incluso aves, y la mayoría de los Therians se identifican con animales, pero saben que biológicamente son humanos y logran vivir vidas normales dentro de la sociedad, aún manteniendo esta identificación animal dentro de su percepción frente al mundo. Por eso, no debemos de una vez decir que es una patología cuando escuchamos hablar de este fenómeno de los Therians. Tampoco es un disfraz porque hace parte de la identidad, no es un cosplay y no necesariamente hay conducta observable. Gracias a las redes sociales, pues lo que se ha viralizado es un grupo de adolescentes o de personas ya adultas comportándose como animales. Juegan como animales, se reúnen en grupos para tener toda esta interacción, a veces emiten sonidos propios de su animal o del Therian con el que decidieron identificarse, pero no siempre hay conductas observables. Hay personas que se identifican espiritualmente o mencionan tener una conexión con esos animales, pero no emiten ningún tipo de conducta asociada a esos animales.
sino que en las redes sociales, pues lo viral que se han hecho los videos es por este tipo de comportamientos, pero no siempre es de esta manera. Y tampoco es un juego de roles. Hay otras subculturas que podríamos llamar que sí realizan juegos de roles, por ejemplo, se reúnen y cuando son muy fanáticos, por poner un ejemplo de Harry Potter o Juego de Tronos, que sí se reúnen, generan una congregación y allí van a desarrollar un rol de esta serie o perteneciente a este fenómeno. En el caso de los Terians, no es un juego de rol, hay una identificación con el animal y se reúnen para poder expresar dentro de su comunidad pues la forma de identificarse con ese animal. Acá hay que hacer otra diferencia. Está el fenómeno de los Terians y ahí está el fenómeno de los furries. Y la diferencia realmente radica en la forma de identificarse. Entonces, la naturaleza, por un lado, de los Terians es la identidad que generan con ese animal, mientras que en los furries es un hobby o un fandom de, puede ser de series, puede ser también de animales. Por otro lado está la elección, que se perciben como involuntarios, que se nace así, nacen con esta conexión o esta identificación o la conexión espiritual, mientras que en los furries es una elección o un interés artístico. A nivel de personaje, pues se tiene un estereotipo o una identificación con un animal que es real. Entonces volvemos a hablar, perros, gatos, lobos, aves, animales salvajes, mientras que en los furries suele ser un personaje creado a base de, puede ser, por ejemplo, un lobo, pero entonces le pongo más colores, lo pongo a que hable como hablaríamos nosotros, no tanto como el estereotipo del animal, que sería en el Terian. Bajo los atributos, pues el Terian tiene comportamientos naturales de ese animal que yo elegí. Entonces, si es un perro, pues me comporto como un perro, esto de caminar en cuatro patas, ladrar incluso y tener comportamientos propios de ese estereotipo que yo seleccioné. Mientras que los furries son animales antropomorfos que hablan y caminan como nosotros, pero pues tiene toda una creación y una personificación. El uso de disfraces se presenta claramente mucho más en los furries, porque son disfraces completos que además van con toda una creatividad, pueden llegar a usar colores neón, colores que realmente no están dentro del estereotipo que sería en el Terian. Entonces puede haber una gata que tenga un rosado con un fucsia, y esto lo hace diferente a los Terian. En el Terian se usan accesorios, pero que hacen parte de la morfología del animal. Cuando uno los ve con las máscaras de los lobos, de los perros, que se ponen orejas propias del animal que han decidido elegir. Y la base, pues, por un lado, el Terian es espiritual, es psicológico, es mi identidad, es el self, mientras que en el furry, pues, se habla de una creatividad a nivel social, artística, lo mismo. Va parte, puede ser de alguna morfología o característica de algún animal, o puede ser un personaje creado, pero manteniendo como las características humanas. Los Terian se consideran una subcultura que nació en los 90, como personas que se identificaban con hombres lobos, así como que desde ahí, en el recorrido histórico, se identifica como que parte el tema de los Terian, cuando personas empezaron a identificarse con los hombres lobo, y de ahí también con el boom de la tecnología en este tiempo, empezaron a existir foros, blogs, páginas donde se podían comunicar entre ellos y empezaron a construir comunidad. Ya posteriormente con el avance pues, de las redes sociales y todo el tema del internet, empiezan a construirse comunidades mucho más sólidas dentro de una red social donde ya se podían subir los videos, subir fotos, generar encuentros, y ahí fue empezando a tomar mucha más fuerza, pero la difusión real se empezó a dar hace un año, 2 años, por medio, sobre todo, pues de TikTok, que es lo que hoy en día utilizan mucho más los adolescentes como estilo de comunicación y de ver lo que se encuentra a la moda. Se empezó a transformar además de una experiencia interna y espiritual donde seguramente no habían comportamientos observables de forma constante en un fenómeno pues visualmente impactante, lo que popularizó la red social, sobre todo TikTok, en el tema de estar en cuatro patas, de ladrar, de tener comportamientos propios
pues del estereotipo que se seleccionó. Vamos a ver dos casos donde tenemos la claridad de por qué no siempre se debe patologizar el tema de los Terians, o apenas un hijo o un estudiante diga que se identifica o que es Terian, no es que debamos pues salir corriendo a buscar un psicólogo, un psiquiatra para hacer algún tipo de intervención, porque no siempre es una patología, funciona más como un tema de identificación dentro del fenómeno Terian. Entonces, el ejemplo sería un adolescente de 16 años que refiere que hace 3 años aproximadamente se siente como un lobo y empieza a describir sensaciones de tener la cola, orejas en momentos emocionalmente intensos, porque esto puede también funcionar como estrategia de afrontamiento en ciertos momentos. Sin embargo, este adolescente se reconoce como humano y dentro de este reconocimiento sabe que es un humano, pero su identificación está a nivel espiritual o psicológico con el lobo. Cuando se evalúan no se encuentran afectaciones en sus áreas de funcionamiento, ni a nivel académico, ni a nivel familiar, ni a nivel social, no hay retraimiento, no hay aislamiento, sino que esta identificación como Terian, bien sea como lobo, lo que hace es mejorar su forma de relacionarse con el mundo. Es la herramienta que usa el adolescente para relacionarse con el mundo. Entonces, no se configura bajo eso, pues una sintomatología que pueda dar signos de alerta sobre una presencia o no de patología por sí misma, sino como una experiencia subjetiva que tiene el adolescente para comprender el mundo y relacionarse con este, además de forma de identificación con un grupo social. Por lo mismo, hay que evaluar en estos casos, sobre todo cuando los padres suelen asustarse por este tipo de afirmaciones de sus hijos, que debemos inicialmente, antes de decir que hay una patología detrás de todo esto, identificar la función que cumple esta identificación en el sujeto para relacionarse con el mundo, identificar cuál es la función de decir yo soy Terian y por qué lo estoy diciendo. Eso es lo primero antes de desencadenar como una alerta máxima de decir, no, acá hay una posible patología y debemos ir buscando un psicólogo, un psiquiatra o alguna forma de intervención. Aquí hay otro ejemplo donde uno podría ver que ya hay que buscar ayuda. Un adolescente de 15 años que refiere ser un lobo y sentirse como un lobo y mencionar que dentro de él hay un lobo que nació como humano. Esto ya nos lleva a pensar un poco que hay un tema de desrealización sobre su postura como humano respecto a temas de versus en el otro que se sabía que era humano, pero su identificación estaba relacionada con el tema de afrontamiento emocional o relacionamiento con sus pares. En este no, en este ya el adolescente dice, soy un lobo que está dentro del cuerpo de un humano. Y bajo eso, pues habría que empezar a ver como una señal de alerta. Además, también afirma que tiene señales o sensaciones superiores al resto, más allá de tener un comportamiento o no, que él diga, no, es que yo como me siento, como soy un lobo dentro del cuerpo de un humano, puedo correr mucho más rápido que los humanos por el simple hecho de ser un lobo. Y esto deja de que ya no sea solamente una vivencia subjetiva de él, sino que empieza a volverse una creencia rígida por el hecho de empezar a creer que tiene habilidades sensoriales diferentes a las de los humanos por el tema de tener un lobo dentro de su cuerpo. Además, se evalúa también la presencia de aislamiento social o que se empiece solamente a relacionar con comunidades Terian o comunidades de lobos donde también se tengan creencias rígidas sobre el tema de ser un lobo y este tema de las habilidades y yo no soy un humano, sino un lobo. Entonces empieza a relacionarse solo con ellos y deja de lado compañeros de colegio, incluso puede llegar a haber problemas a nivel familiar porque se cree superior a los humanos o diferente a los humanos por las habilidades que tiene. Y también se evidencian deterioros académicos y conflictos familiares. Esto, pues nuevamente debido a que
como se cree realmente un lobo, como cree que hay un lobo dentro de su cuerpo, o nació como humano, pero con un lobo adentro. A nivel académico, pues la creencia puede ser que él no necesita estudiar, no necesita desarrollarse académicamente, porque pues es un lobo. Y los conflictos familiares van a empezar a presentarse cuando sus comportamientos pues no estén tan alineados con los comportamientos dentro de las familias normales. Y además, pues seguramente preocupación por parte de los padres sobre este tipo de comportamientos, que si no son bien abordados, lo que van a hacer es que se incrementen los conflictos o lleguen a conflictos graves dentro de la familia. Entonces, en este caso, pues se observa realmente que se ha comprometido el juicio de realidad del adolescente, ya que no, pues, no se reconoce como una experiencia subjetiva, sino que para él es una verdad literal, hay mucha más rigidez dentro de él. Acá, para hacer la diferencia pues grande entre ambos casos, es que no está la idea de ser un animal, sino cómo se sostiene esa experiencia. El primer caso, pues se habla de una vivencia simbólica, donde su insight está conservado, realmente él sabe que es un humano, pero pues hay un tema de experiencia subjetiva de él y de identificación de él con un lobo, pero en la segunda ya vemos una rigidez mucho más fuerte con la creencia, lo que empieza a comprometer la realidad, su juicio de realidad y afectando el funcionamiento. Con el segundo caso, hay uno ya desde psicología, pues sugiere que se empiece a hacer una intervención desde psicología o desde psiquiatría, pues dependiendo del caso. Pero lo importante acá es que desde el principio no debemos empezar a juzgar la verbalización de los adolescentes o de los niños de soy un terrier, me identifico con X o Y animal, porque desde el principio no podemos identificar si realmente es una vivencia simbólica o si ya es una creencia rígida. Entonces, uno ahí lo que hace el llamado es como observe lo que está sucediendo, hasta dónde va el alcance que tiene pues esta creencia del adolescente y si ya se empieza a ver que se empieza a tener como la idea o la creencia muy rígida que yo no soy humano, soy un perro, un gato, un lobo, y si esto empieza a afectar el funcionamiento del adolescente en el colegio, con sus pares, con los superiores, al interior de la familia, y si hay un aislamiento de todo su grupo social, ahí es donde se debe empezar a intervenir, porque ahí es donde puede ser preocupante el tema. Entonces, nuevamente, el fenómeno Therian no constituye un diagnóstico psicológico y psiquiátrico reconocido. Hasta el momento, ningún manual de diagnóstico, tanto de la psicología como de la psiquiatría, ha avalado los Therian como una patología, como un trastorno. Por el momento sigue siendo un fenómeno al cual se debe observar y hacer como una transición. Y lo que sí es el fenómeno Therian es una experiencia subjetiva y una forma de identificarme, bien sea conmigo mismo, dentro de mi espiritualidad, o pues de generar adherencia a grupos sociales y a pares. ¿Cuándo debemos evaluar? Pues cuando se ve alterado el juicio de realidad, es algo que debemos tener muy presente ante el fenómeno Therian. Si el juicio de realidad se ve comprometido, no, pues ya es preocupante. Cuando hay ausencia de insight, cuando yo no comprendo que esto realmente es solamente una identidad, sino lo convierto en una idea muy rígida de que yo soy un animal y así debo comportarme y así empiezo a desarrollar mi vida y así me relaciono con el mundo, y se debe evaluar caso por caso. No podemos hablar en general de que todos los Therian entonces van a tener juicios de realidad alterados o que todos los Therian lo hacen por simplemente identificación o de que todos los Therian tienen la creencia rígida de estos juicios de realidad. Entonces deben ser casos específicos y nuevamente la invitación es que cuando veamos que alguno de los factores que les menciono acá, de la creencia rígida, el compromiso de la realidad y el funcionamiento se empieza a ver alterado, ahí debemos buscar ayuda e intervenir. Antes de eso, pues simplemente es mantenerlo como en observación
estar muy atentos a los cambios para identificar el por qué me estoy identificando, no, perdón la redundancia, con este animal, ¿sí? Como papás, como maestros, la idea es que nosotros podamos identificar y podamos entender el por qué nuestro estudiante o nuestro hijo, pues, se adhirió como a esta subcultura de los Terians, si realmente es un tema que va solamente por relacionarme con pares y tener como una adherencia a un grupo, o si realmente es una forma en la que yo me identifico y creo que tengo la habilidad de tener una conexión pues con ese animal por diversas razones, o si ya lo estoy volviendo una creencia rígida. Acá una reflexión, sobre todo porque en psicología sí llegan muchos padres preocupados por esto, y la psicología no tiene una postura única sobre los TERIs, y no se trata de calificar esto como una patología y como algo grave. Es un tema en los adolescentes de identificación grupal, de adherencia social, y es un proceso propio de la adolescencia. No sé si de pronto los maestros e incluso algunos padres recuerdan que hace muchos años empezó pues también la subcultura de los emos, que fue un punto donde también hubo muchas preocupaciones, sobre todo por que esta subcultura de los emos hablaba mucho sobre el tema emocional y se asociaba mucho con estar deprimido, tener comportamientos de autolesiones, y muchos adolescentes terminaron adhiriéndose a esta cultura. Habían algunos por un tema de adherencia social, mi grupo entró en esta moda, pues yo quiero seguir perteneciendo a ese grupo, entonces lo que hago es adoptar comportamientos propios de esa subcultura, si se pudiera decir, pero con el objetivo de tener como esa vinculación social con el grupo. Y en otros casos, donde ya claramente se necesitaba la consulta, es cuando los padres encontraban que su hijo está dentro de la subcultura emo, pero empezaron a tener apariciones de autolesiones, que eran cortes, por ejemplo, muy pequeños en los brazos, empezaron a tener sintomatología asociada con la depresión, más allá de la identificación grupal. Entonces, ahí fue donde se hizo la intervención. En este tema de los Terian es muy similar. Hay una adherencia social que yo como adolescente quiero tener porque lo vi en TikTok, porque mis amigos también lo están haciendo, porque al verlo en redes entonces asumo que es una moda y quiero pertenecer ahí, quiero estar a la moda. ¿Cómo puede ser que empiece a notar el papá o el docente que ya no se presenta solamente el tema de adherencia grupal y comportamientos a nivel del grupo social donde se encuentra, sino que se empiecen a ver esto del juicio de realidad alterado, que haya una disminución del insight, que es donde realmente tenemos que empezar a identificar, y una afectación en las áreas de ajuste del adolescente. Por lo tanto, el enfoque clínico en psicología pues propone comprender el contexto donde se está dando esta postura de soy un Terian y evaluar cada caso de forma particular. No es que, porque pasa mucho en los papás, eh, el, el amiguito de mi hijo está diciendo que él es Terian y entonces mi hijo ahora quiere ser Terian. Y entonces después me entero que al hijo de mi amigo lo están llevando al psicólogo por esto, porque resulta que en ese niño sí se comprometió el juicio de realidad, y automáticamente yo de una vez pienso, no, al mío también toca llevarlo al psicólogo, porque si al amiguito le pasó y los papás pusieron esa alerta, yo debo hacerlo. Y no es tan así. Recordemos que cada persona pues es individual, tiene creencias y posturas diferentes, así tenga una adherencia o se relacione con un grupo. Entonces acá, si al amiguito lo llevaron al psicólogo porque realmente ya estaba presentando aislamiento, se dejó de hablar con compañeros del colegio porque no creían en el tema de los Terian, empezó a haber conflictividad en la casa, entonces claro, en ese momento pues es positivo llevarlo al psicólogo. Pero si mi hijo no está teniendo estos comportamientos y realmente yo me doy cuenta que es un tema más de adherencia social y en la casa no se comporta de esa forma, pues la necesidad de llevarlo al psicólogo por este tema no sería tan alta, y lo que hay que empezar a identificar es bajo qué o qué motiva este comportamiento en mi hijo sin que este sea problemático, ¿no? ¿Cuándo empezar a preocuparse? Entonces,
lo mismo, alteración del juicio de realidad, creerme literalmente que soy un animal, como el ejemplo que les ponía. Soy un lobo dentro del cuerpo de un humano porque nací de esa manera, pero realmente no me considero humano. Y empezar a presentar ideas rígidas sobre esto. Entonces, como soy un lobo y no soy un humano, no necesito tener un buen rendimiento académico porque los lobos no estudian. No necesito tener una familia o mi familia también debe ser un lobo y debe creerse un lobo porque el lobo anda en manada. Ahí es donde ya uno dice, no, el juicio de realidad de este adolescente ya empieza a tener problemas, ahí debemos consultar. Cuando hay disminución o ausencia de insight, un poco asociado al juicio de realidad. Pensar más allá de que mi identidad de lobo supera todo, como la normatividad social, estas reglas sociales que no están escritas, empezar a pelear con los otros, porque ellos también deben considerarse un animal, porque así funciona la vida y realmente no es humano. El deterioro en el funcionamiento de las áreas de ajuste del adolescente, rendimientos académicos bajos, problemas en el colegio con compañeros y con superiores, el aislamiento social. Si antes mi hijo se hablaba con todos sus compañeros, pero cuando empezó a tener esta idea de que en mi cuerpo vive un lobo y no un humano, entonces empezó a alejarse de sus compañeros porque lo rechazaron, porque él realmente cree que los otros no están validando su ideología, empezar a perder relaciones importantes. Mi hijo llevaba 8 años con su amiguito más o menos desde la infancia y cuando empezó a aparecer esta idea de ser Terian, se dejaron de hablar y no hay una explicación lógica al por qué se dejaron de hablar. Y cuando se empiezan a dar conflictos familiares. Más allá del conflicto familiar de que yo como papá no quiero que él en mi casa se comporte así, porque eso también tiene que venir acompañado pues, de un entendimiento del papá, es conflictos familiares de que, por ejemplo, mi hijo ya no le interesa ni siquiera compartir espacios con papás, con abuelos, con tíos, con primos, ya no tiene interés por eso, además ya no quiere, por ejemplo, sentarse a comer con nosotros en la mesa y esto entonces desencadena conflictos que pueden llevarse hasta una agudización fuerte, eh, como golpes, castigos mucho más severos, entre otros. Además, relacionarse únicamente con comunidades estéril. Si bien el adolescente lo que está buscando es adherirse a un grupo social porque es algo propio de la adolescencia, mi hijo deja, por ejemplo, de relacionarse con los compañeros que jugaba fútbol o baloncesto con la práctica de algún deporte o si lo tenían en cursos de manualidades, cerámica, etcétera, y ya tampoco quiere ir a eso y su círculo social se reduce únicamente a comunidades Terian, que pueden ser comunidades presenciales de estas que se reúnen en parques y allí realizan como su convivencia o comunidades digitales. Porque recordemos que el fenómeno Terian pues se dio o tuvo su boom pues cuando empezaron a aparecer en redes sociales tantos videos que además el algoritmo empezó a primar estos videos, y pues los adolescentes mayormente veían esto. Entonces cuando se empiezan solamente a relacionar digital o presencialmente, solamente con comunidades y su único interés está solamente en lotería, ahí también hay que empezar a evaluar qué es lo que pasa. La rigidez psicológica donde la identidad, donde el animal empieza a dominar completamente la forma en la que me relaciono. Solamente entonces hablo con quien se cree lobo, no los terian, sino ahora solamente con los que se creen lobos o tienen esta identidad dentro de su cuerpo y se empieza a utilizar como el único mecanismo de afrontamiento cuando hay algún tipo de malestar. Por ejemplo, tuve un mal día en el colegio y para evitar ese malestar o para disminuirlo, me empiezo a comportar como lobo o empiezo a dar argumentos para validar el tema del lobo, con eso disminuir mi malestar emocional, para escapar de conflictos, bien sea en casa, bien sea con compañeros. Y el animal como forma de no enfrentar los conflictos. Cambio mi comportamiento. Tengo una discusión, me regañaron en mi casa porque me fue mal en el colegio, porque hubo un llamado de atención, y automáticamente ante ese regaño genero un cambio, bien sea comportamental observable o
respecto a la emoción. Entonces, por decir algo, los lobos, cuando los regañan, entonces suelen bajar las orejas. Entonces empiezo a tener ese tipo de comportamientos observables que vienen de los lobos para enfrentar el malestar emocional que me está generando la situación. Y pues por último, la presencia de síntomas clínicos ya relevantes, que puedan ser ideas delirantes, alteraciones perceptivas, que digan, no, entonces me regañaron y ya yo siento como la cola se me empieza a meter entre las patas. Disociación significativa frente a eventos estresantes y ansiedad o depresión severa. Esto ya, o sea, cuando ya empezamos a esto, ahí sí uno ya debe remitirse a un psicólogo. Sin embargo, esta presencia de síntomas clínicos, pues la idea es que si se empiezan a presentar uno, ir de una vez donde un psicólogo, pero el alcance, pues no debería de ser llegar a esto, ¿sí? Cuando ya uno empieza a ver la alteración, la disminución del insight, afectación en áreas de ajuste, que solamente me quiero relacionar con terians, una rigidez psicológica, y como papá o docente veo que el único mecanismo de afrontamiento de mi estudiante o de mi hijo es este, ahí ya debo consultar, pues para evitar que se presente esta sintomatología clínica que ya es grave y que ya requieren una mayor intervención. Entonces, con estos 5 anteriores, pues la sugerencia es sí, y ahí ya empecemos a buscar para que no se vaya a llevar al alcance de tener ideas delirantes, las alteraciones y la disociación. En estos casos, el fenómeno deja de ser una expresión de identidad y pasa a ser el indicador clínico que requiere evaluación. Por eso ahí, con estos 4, 5, 6 anteriores, antes de llegar a los síntomas clínicos graves, que pues es lo que no queremos que pase, pues debemos empezar a buscar ayuda, bien sea con el psicólogo, ya sea de pronto una asesoría con el psicólogo del colegio, o empezar a buscar la ayuda en psicología clínica. Para recordar, para ir cerrando ya, los Terian es una identidad de una subcultura contemporánea. Marca la pertenencia de mi hijo, de mi estudiante, a un grupo social. Lo que les decía, si yo veo que todos mis amiguitos empiezan a comportarse así, porque es lo que está en el boom, es lo que está en la moda, pues yo quiero pertenecer a ese grupo o seguir perteneciendo a ese grupo, y entonces valido la idea de ser un Terian. También es una forma de identificarme, bien sea con mi grupo social o a nivel espiritual. No es una patología por sí mismo. El fenómeno Terian no es una patología, y eso sí, lo quiero recalcar mucho porque muchas veces cuando vemos que el adolescente lo dice, entonces de una vez creemos que está enfermo, no escuchamos las razones de por qué lo quiere hacer y lo llevamos de una vez al psicólogo, al psiquiatra, y lo que estamos haciendo es invalidar ese desarrollo de la identidad del adolescente. Y recordemos que la adolescencia es donde todos los seres humanos empezamos a construir como esta serie de creencias y esta forma de ver el mundo para así podernos relacionar en la vida adulta. Entonces, de principio no patologicemos el fenómeno Terian, no patologicemos la idea que quiere expresar el adolescente con ser un fenómeno Terian. Lo que les digo, puede ser que él diga quiero ser Terian porque mis amigos lo están haciendo en este momento y veo que en las redes sociales pues esto es tan boom, entonces quiero ser para pertenecer a un grupo. O quiero ser porque me parece que los perros son animales muy nobles, son animales que siempre están pendientes de su manada, etcétera, y por eso yo me identifico con ese animal. Y entre esos dos ejemplos que les acabo de dar, no hay ninguna patología de por medio. Entonces, no es que el niño se enfermó cuando dijo que era Terian, entonces ya o está loco o hay que llevarlo, y entonces el papá se empieza a preocupar y empieza a rumiar sobre esa idea. No, no es una patología. Hay que comprender el por qué se está haciendo, cuál es la función de ser Terian y por qué lo quiero hacer. Y es una expresión. Entonces, primero hay que revisar, antes de decir que hay una patología, primero revisemos si es un tema de pertenecer a un grupo social, si es una identificación espiritual o cognitiva con ese animal, o simplemente es una expresión de mis estados de ánimo, de cómo estoy viendo yo el mundo en ese momento, para no llevarlo directamente a la patología.
Entonces, lo primero que debemos hacer cuando el hijo o el estudiante manifieste que quiere ser un Terian, pues evitar rechazarlo, no decir, no, usted está loco, camine, lo llevamos al psicólogo, o usted está como loco, ¿cómo se le ocurre? Esos son bobadas de adolescente, etcétera. Y mucho menos caer en el tema de la burla, de, ay, esos muchachos salen allá y hacen ese ridículo, usted se va a ver igual que ellos, o cómo se ve tan feo, tan ridículo vestir de esa manera. Eso es lo primero que debemos hacer, tanto como padres como docentes, al escuchar que alguno de nuestros adolescentes diga, soy un terrier, me identifico con un gato, un perro, un lobo, un pájaro, etcétera. No debemos rechazar de base y no debemos burlarnos ni de lo que el adolescente está manifestando, ni de el fenómeno o la cultura o la subcultura de los terriers. Hay que escuchar primero. Con el segundo, pues escuchar sin invalidar. Ah, bueno, quieres ser un Terian, pero cuéntame por qué quieres ser un Terian. Identificar si es un tema social, si es un tema de identificación con, espiritualmente con ese animal, si es una forma de pertenecer a otro grupo, si es una forma de expresarse, pero nunca invalidando. Si él dice, no, es que fue porque en el colegio mi grupo de amigos se volvió Teiren, entonces María es un gato y Juan es un perro y entonces yo quiero ser un lobo. Ah, bueno, y es por tu grupo de amigos y empezar a explicar desde lo que se conoce o lo que se ha leído de los Terian, si es espiritual, si no, si nada más es identificación. Cuando ya yo identifico que el adolescente lo hace, por ejemplo, por una forma de pertenecer a su grupo, entonces ya tengo clara la función de ser Terian para mi hijo o mi estudiante y ahí paso a lo siguiente que sería observar cómo se va desarrollando esta identificación con el Terian, ¿sí? Si se conserva un bienestar emocional en él, nuevamente, si la utiliza como forma de afrontamiento para o solamente su función es relacionarse, si sigue bien en el colegio, pues no hay un signo de alerta, si no hay conflictos en la casa por este comportamiento, si no está la verbalización de es que dentro de mí es un lobo y yo nací siendo un lobo, pero en el cuerpo de un humano, todo este tipo de verbalizaciones, si no se presentan, pues está muy bien, está dentro de lo normal y parte del fenómeno Terrier, pero cuando ya empiezo a ver lo mismo, alteración de juicio de realidad, poco insight o disminución del insight, el tema de que empiezo a decir, no, es que yo siento que tengo una cola cuando me pongo de mal genio, si el afrontamiento para todas las situaciones se queda centrado solamente en comportamientos del Terian, si veo que solamente se empieza a relacionar con esas comunidades y pierde círculo social, si ya no quiere realizar actividades que antes realizaba, ahí ya debo buscar ayuda respecto pues al fenómeno Terian. Bajo esto quedaría como desde la psicología la postura que hay hasta el momento sobre el fenómeno Terian, recordándoles claramente que siempre debemos estar atentos ante los cambios comportamentales de nuestros adolescentes, no solamente por el fenómeno Terian, sino pues por todo lo que hay alrededor, el manejo de redes sociales, todo lo que las redes sociales pueden llegar a afectar a los adolescentes o pueden llegar a influir en ellos. Y nuevamente, pues les repito que el fenómeno Terian no es una patología por sí misma. Si mi hijo o mi estudiante dice quiero ser un gato, no debemos prender la alarma de decir, no, este muchacho tocó llevarlo a un psicólogo, no. Debemos estudiar y observar las conductas que está haciendo el estudiante o el hijo, identificar la función de este deseo de ser un Terian, no burlarnos, no invalidar lo que están diciendo, sino solamente observar, identificar la función y si ya vemos algún signo de alerta, como los que les mencioné, ahí sí generar la intervención sobre el fenómeno Terian. Entonces, les agradezco mucho la atención, muchísimas gracias. Pueden contactarnos en el Centro de Especialistas Forenses. Mi nombre es María Alejandra Redondo, soy psicóloga forense y quedamos atentos a cualquier contacto que deseen realizar. Feliz noche. Agradecemos de manera especial a la doctora María Alejandra Arredondo Ruiz por su valiosa intervención y por los aportes brindados en este importante espacio de reflexión.
Continuamos con la presentación de nuestro siguiente conferencista, el doctor Javier Augusto Rojas Gómez, médico cirujano y especialista en psiquiatría, con más de 25 años de experiencia en el ámbito forense, reconocido como un referente nacional en la aplicación de la psiquiatría al contexto judicial. Cuenta con formación en análisis de escena, análisis comportamental y perfilación criminal. Su práctica se centra en la evaluación del estado mental, la inimputabilidad, el daño psíquico y el análisis del comportamiento en delitos, especialmente en delitos sexuales. Ha liderado importantes unidades como el Grupo Nacional de Psiquiatría y Psicología Forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como la Unidad Especial de Comportamiento Criminal de la Fiscalía General de la Nación. Con ustedes, el doctor Javier Augusto Rojas Gómez. Es una oportunidad maravillosa el poder dirigirme a una audiencia que quiere conocer sobre un fenómeno que está llamando tanto la atención de los medios de comunicación como de los padres de familia, de los educadores, de los diferentes actores de la sociedad que tienen alguna interacción con nuestra población adolescente principalmente. Estamos hablando del fenómeno Therian. Y a mí me gustaría mucho partir de hacer una conceptualización de dicho fenómeno. La denominación de Therian corresponde a lo que se ha descrito desde los años 90, desde 1990, como teriantropía o teriantropismo. Esta palabra tiene su origen etimológico en la combinación de therion, que es un animal salvaje, y antropos, hombre. Por tanto, la teriantropía sería la combinación de factores animales con características humanas dentro del mismo ser. Esta denominación surgió en medio de lo que se conoce como identidades no normativas. ¿A qué me refiero con identidades no normativas? A personas que se identifican con algo diferente de lo que se les ha sido asignado o lo que socialmente les corresponde. Como ustedes pueden notar, en su origen tiene un parecido con la situación de las personas con estilo de vida trans, las personas que tienen una identidad de género diferente del sexo biológico que portan. Esta situación, esta similitud, ha dado desafortunadamente para que se manejen las dos situaciones de manera análoga, sin que pueda haber una razón válida para asumir esta situación. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones personas con actitudes transfóbicas, personas que querían denigrar de las personas con una experiencia de vida trans, utilizaron la teriantropía para hacer burla de quienes se percibían como de un género diferente. Es decir, la manera de burlarse de alguien que, por ejemplo, se sentía hombre habiendo nacido en un cuerpo femenino. Decían, entonces es lo mismo que si usted nace humano, pero se cree caballo. Este tipo de asimilaciones despectivas pues tienen un carácter de manipulación con fines más bien políticos, sociales, a través de los medios de comunicación. Pero regresando al punto de partida, decíamos que la teriantropía empezó a hacer su aparición en los años 90, con personas que estaban asumiendo roles y actitudes compatibles con algunos animales. Aunque el nombre es originariamente relativo a los animales salvajes, los que más han tenido desarrollo han sido los que han hecho identificación con animales domésticos, específicamente con perros, gatos, caballos, entre los más reconocidos. Pero en sus orígenes había muchos licántropos, muchos hombres lobo, dentro de las personas que hacían este tipo de experiencias Therian. Cuando se asume una identidad no normativa, pero no correspondiente a un animal, sino cuando se hace referencia a seres irreales, imaginarios, fantásticos,
como, no sé, los unicornios, los elfos, cualquier personaje mitológico o del mundo mágico. Estamos hablando del fenómeno que se describe como otherkin. Esta otredad de especie sería una alteración de identidad de especie, cuando la persona no se reconoce como humano, bien sea porque se reconoce como animal, como los Therian, o porque se reconoce como, no sé, un elfo, para hablar de la mitología tolkieniana. Entonces, estas identidades no normativas tienen una característica que los diferencia de los asuntos que tienen que ver con la identidad de género. ¿Cuál es? En la identidad de género, la persona no solamente se reconoce y se percibe como correspondiente al otro sexo, sino que se vive y se define como que es del otro sexo. Esta es una diferencia radical, porque la identidad se vive en diferentes niveles. El nivel en el que una persona Therian o una persona del grupo Otherkin se identifica es un nivel de identificación simbólico. Es decir, la persona se atribuye o reconoce en sí unas características del animal o del ser mitológico que está representando, pero no siente que es un perro, un león, un unicornio. No, no siente que lo es. Siente que se identifica y se reconoce como esa suma de valores, de características simbólicas. Insisto mucho en el simbolismo, porque ese es el origen del fenómeno Therian hasta donde podemos comprenderlo. En los últimos años ha habido varios estudios que han tratado de abordar este tema. Después de 2020-21, ha habido 2 o 3 articulistas en Colombia desde la óptica de la psicología clínica que han hecho algunas consideraciones al respecto. Y coinciden con lo que los teóricos que desde la psiquiatría y la psicología lo venían notando desde los años 90, percibían como un fenómeno que tiene que ver con una identidad simbólica, figurada. Por eso, las consecuencias en el trato, en la reacción social esperada, son completamente diferentes. Una persona que se identifique con un perro, por decirlo en el ejemplo más tradicional, y quiere que alguien le ponga una cadena y lo saque a pasear y camine en 4 patas por el parque, pero se acuesta en su cama, come en su mesa, come comida de humanos, va a su trabajo. Y esto me permite recordar otro asunto que es bien importante. En los años 90 el fenómeno se veía más en adultos jóvenes. El desplazamiento hacia edades un poco más tempranas se ha visto más reciente, del 2016-2018 en adelante, según muestran los artículos más que todo de tipo periodístico. Entonces, esta situación de esta identificación simbólica o parcial con una entidad animal o con una entidad mitológica o fantástica no tiene la misma repercusión en el entorno social que lo que tendría el vivir como alguien de otro sexo o de otro género, asumir un género diferente al sexo de asignación biológica. Son 2 niveles completamente distintos. Hecha esta salvedad, esta distinción, debemos preguntarnos entonces, ¿qué es? Si no hay un fenómeno de identificación pleno, probablemente nos encontremos ante un fenómeno subcultural. Nos encontremos ante personas que se reúnen en torno al deseo común de compartir la experiencia, de identificarse simbólicamente con un animal. Eso también le da unas características muy particulares. El asunto se puede modelar, se puede aprender, pero es muy difícil que una persona le imponga a otra persona la necesidad o la obligación más bien de asumir una identidad de tipo Therian.
yo puedo mostrar mi conducta y mi conducta resultarle atractiva a las personas que me rodean. Y de los 10, 20 personas que comparten espacio conmigo, puede que una quiera compartir conmigo la experiencia Therian y entonces vamos a acudir a los sitios donde se reúnen los Therian para realizar sus actividades y voy a usar otra expresión, entre comillas, divertirse, compartir con la experiencia Therian. Entonces, estamos hablando de un fenómeno más bien de tipo cultural o específicamente subcultural, muy similar a lo que entre los años 90 y comienzos de los 2000 fue el fenómeno emo. Muy seguramente ustedes recordarán estos grupos de adolescentes y adultos jóvenes que asumían una exaltación de la emocionalidad, del dramatismo intenso, del histrionismo, como una expresión que los reunía, los caracterizaba y que podía tener o no tener un concomitante patológico. ¿Cuándo tiene un concomitante patológico? Vamos a considerar que una situación de estas es de tipo patológico cuando la persona está transgrediendo el asunto de la identidad simbólica y se mete en un asunto de identidad completo. Es decir, si una persona de verdad siente que es un animal, se comporta plenamente todo el tiempo como un animal, deja de asumir los comportamientos humanos, ya no nos encontramos ante estos fenómenos de identificación superficial, estaremos ante un evento psicótico. Es una persona que genuinamente cree que es un animal. Esta situación ya va muchísimo más allá de lo que veníamos describiendo. Entonces tenemos que hacer la diferenciación. La persona es lo que siente que es o simplemente se identifica con las características. Eso nos permite saber si estamos ante una verdadera patología o no lo estamos. Las personas que tenían esta identidad con los grupos emo, que compartían el gusto, tenían la afinidad por esta forma de vida, sí tenían una serie de comportamientos que los unificaban, una serie de maneras de vestir, de obrar, de comportarse, que los identificaba y que le daban esa sensación de grupo, de pertenencia. Pero ¿cuándo era problemático el ser una persona emo? No era el hablar del suicidio y de las bondades del suicidio en medio de una trágica vida. El asunto es cuando se concretaban los intentos de suicidio, porque detrás de muchas personas emo había personajes que tenían una verdadera depresión mayor y que estaban en riesgo real de suicidarse porque tenían una patología mental no tratada. Esa situación es muchísimo más complicada y es importante poder diferenciar si estamos ante el fenómeno subcultural o es otra cosa. Y esa otra cosa tiene que ser diagnosticada. Y por supuesto, en la primera línea de atención vamos a estar los profesionales de la salud mental. Entonces, cuando tengamos la duda de si el asunto es esa identificación superficial o es algo mucho más grave, mucho más serio, no hay que demorar una consulta con un profesional de la salud mental, un psiquiatra, un psicólogo que pueda brindar la atención preliminar para ver qué es lo que está ocurriendo. Si solamente se trata de este asunto subcultural de identificación grupal, muy probablemente no tenemos mucho de qué preocuparnos. Podría ocasionar algunas molestias en la interacción social, que ya lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero no habría lugar a una intervención terapéutica, es lo que yo quiero decir. Muy bien. ¿Qué puede ocurrir si que requiera de la atención de nosotros como profesionales de la salud mental aplicados a lo forense? ¿Cuándo se necesitaría un psiquiatra forense para realizar una valoración de una persona con un estilo de vida Therian? Por ejemplo, si sospechamos que la persona no está libremente participando allí, si ya nos fuimos más allá de el ejemplo o la modelación grupal de alguien y de la presión de grupo relativa,
al hecho de que a alguien le estén imponiendo para ser aceptado hacer tal o cual cosa. Sería bastante exótico, pero puede ocurrir. Y si estamos ante esa situación, va a necesitar muy seguramente una valoración tanto la persona que está siendo inducida por otro como el que está funcionando como un agente inductor. Y fíjense ustedes, no creo que un Therian vaya a inducir a otra persona a hacer determinada cosa, pero alguien que padece un trastorno psicótico, una identificación psicótica con un animal, sí podría tratar de influir sobre otros para diseminar el comportamiento y no por maldad, sino por enfermedad. Entonces, ante la duda, si estamos ante el fenómeno subcultural o es algo más, tendríamos que entrar a buscar si hay una explicación psicopatológica detrás del asunto. Pero también podemos encontrar otros fenómenos que son requirientes de una atención o de un acompañamiento psiquiátrico forense. Por ejemplo, si una persona es victimizada por desarrollar las conductas Therian. Y aquí quiero tocar con lo que esperan las personas. A diferencia de quienes tienen una identidad de género variante con una experiencia de vida trans, aquí no se trata de que el mundo se acople y acepte la situación de la persona, como corresponde al trato digno que se debe dar a alguien que tiene una condición de vida trans. Aquí el asunto es que alguien que, por ejemplo, se siente gato, no puede ir vestido de gato a su colegio. ¿Por qué? Porque hay un manual de convivencia, porque hay unas reglas con respecto al vestido, que hay unas reglas con respecto, no sé, al uniforme, a la manera de ir presentado, que no pueden ser variados de manera autónoma por uno de los usuarios, uno de los adolescentes que esté realizando este tipo de comportamientos. Entonces, la persona es la que tiene que adaptarse. Y de hecho, fíjense ustedes que esto es algo que también nos habla de que es algo subcultural. Las personas con un estilo Therian o con un other kind, perdón, son personas que pueden llevar por demás un estilo de vida completamente normal. Quiero decir, los originales, los de los 90s, trabajaban, estudiaban, llevaban una vida de pareja completamente normal y por momentos asumían la identidad fantaseada, simbólica del animal. Pueden restringirse a momentos, a eventos particulares y específicos. No son personas que estén todo el tiempo viviendo esa situación. Entonces, si una persona que está viviendo, disfrutando del querer mostrarse identificado con un animal, con un gato, podría ser eventualmente maltratado, podría ser víctima de matoneo o de bullying, formas diversas de maltrato psicológico por parte de sus profesores, sus padres, sus compañeros, los amigos del barrio. Muchas personas podrían tomar una actitud negativa que ahí sí sería objeto de atención forense. Entonces, tenemos que mirarlo muy bien porque aunque el fenómeno Therian en sí mismo no podríamos catalogarlo como psicopatológico, sí podría tener consecuencias y causas psicopatológicas que van a meritar un estudio y que van a requerir del concurso de los profesionales de la salud, no siempre del campo forense, a veces simplemente del área clínica, pero se va a requerir del concurso de los profesionales de la salud. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. El otro asunto que yo quisiera resaltar acá es que probablemente no estemos ante un fenómeno tan grande como nos lo están mostrando los medios. Todos sabemos que hay una tendencia a la viralización de ciertos contenidos por épocas. Si bien la vida Therian o el estilo de vida Therian podría ser una subcultura y no una moda, porque ya lleva bastante tiempo gestándose este asunto, también podríamos decir que lo que sí es una moda es la magnificación que se ha hecho del fenómeno en los medios.
Como yo no conozco a ninguna persona Terian, nunca he recibido para consulta de atención a alguien con un comportamiento Terian, pero pensé que tal vez por lo que estoy moviéndome mucho más en el área forense que en el área clínica, pensé que por eso de pronto no conocía tantos casos. Entonces me remití a personas que están vinculadas con la Asociación Colombiana de Psiquiatría y específicamente con el Comité de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la asociación. Y les pregunté por qué no podía yo encontrar un pronunciamiento oficial de la asociación con respecto a esto. Y me dijeron que la razón primero era porque no tenían muchos consultantes que tuvieran este tipo de comportamientos. Segundo, porque los que habían visto, bien pocos, no tenían ninguna patología mental, sino que simplemente tenían esta apropiación subcultural. Y en tercer lugar, porque no había mucho sustento científico en que existiese un verdadero trastorno de identidad que pudiéramos llamar Terian. Entonces, esa es la razón por la que no ha habido pronunciamientos. De hecho, si ustedes buscan, por ejemplo, en Google académico, artículos científicos escritos sobre el fenómeno Terian, van a encontrar muy poquitos y escasamente, como les digo, 2 o 3 desde el punto de vista de la psicología clínica, analizando más bien las diferencias con la identidad de género. Eso es lo que yo creo que nos acaba de remarcar esta situación. Yo cerraría estas consideraciones diciendo que estamos ante un fenómeno que sí existe, que viene gestándose por lo menos hace 30 años y que además de que tiene algo más de 30 años, el fenómeno se ha visto popularizado por épocas en determinados sectores, en Alemania, en Argentina, en Canadá. Ha habido reuniones, eventos Terian, pero realmente las pocas personas que uno podría decir que asumieron la identidad completa de un animal, esas personas tienen un trastorno psicótico y han requerido de tratamiento psiquiátrico. Y esas personas son muy poquitas, son casos muy puntuales y ustedes no van a encontrar una descripción de una ola del fenómeno Terian que se esté traduciendo en psicopatología. Por lo menos no hasta el momento que esté registrado en buscadores como el que les digo, como el de Google académico. Entonces, ustedes pueden hacer la búsqueda si lo desean y van a notar que no estoy exagerando cuando les digo que hay muy poca información al respecto. La segunda cosa, las viralizaciones pueden obedecer a otros fenómenos. Cuando mencionaba el asunto de Argentina, si ustedes miran en los medios, en las redes, se ha hecho una asociación entre los problemas de tipo político que se están viviendo en Argentina y cuando hay alguna exacerbación, se dispara, se viraliza algún tipo de contenido. Uno de estos fueron los eventos Terian que surgieron en un momento político bien complicado para la Argentina. Cada vez que hay situaciones en diferentes partes del mundo, es posible que se viralicen muchos contenidos, no solo este, con el objetivo de generar una distracción, una dispersión de la atención. Entonces, aunque el fenómeno es real, probablemente los medios nos lo hayan magnificado y aunque es algo a lo que le debemos prestar atención, no es necesariamente algo que nos deba inducir al miedo, mucho menos al pánico. Ante la duda, por favor, en el rol de padres de familia o en el rol de educadores, consulten con un profesional de la salud mental para que les ayude a dilucidar, en ese caso particular, si tiene lugar, si tiene cabida la intervención de una disciplina como la psicología o la psiquiatría, o si por el contrario, guardamos un respetuoso y prudente distanciamiento con un fenómeno subcultural que simplemente tiene un carácter de diversión, identificación y de pertenencia grupal. Muchas gracias por su atención. Agradecemos de manera especial al Dr. Javier Augusto Rojas Gómez por su valiosa intervención y por los importantes aportes compartidos en este congreso. Continuamos con la presentación de nuestra tercera conferencista. Alba Rocío Sandoval Alfonso es consultora y conferencista especializada en legislación educativa, convivencia escolar y protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Cuenta con más de 19 años de experiencia y ha desarrollado más de 3.800 conferencias y procesos de formación dirigidos a rectores, docentes, padres de familia y líderes comunitarios en Colombia. Su trabajo se enfoca en el análisis sociojurídico de los entornos escolares, la prevención del abuso sexual infantil, la violencia escolar y el fortalecimiento del marco legal que protege a la infancia. Ha asesorado procesos de formación y acompañamiento institucional para organizaciones como la Policía Nacional de Colombia, la Conferencia Episcopal de Colombia, la Unión Colombiana del Norte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Asociación ASOVED. Su misión es fortalecer comunidades educativas capaces de proteger la dignidad y el desarrollo integral de la niñez. Con ustedes, Alba Rocío Sandoval Alfonso. Bueno, muy buenas noches para todos. Les habla Alba Rocío Sandoval Alfonso, perito experta en legislación educativa. Hoy, con talleres para padres, continuamos con este Congreso de Terians, nuestro Congreso Psicológico y Psiquiátrico, que ya escucharon ustedes anteriormente a nuestros dos profesionales, la doctora María Alejandra y el doctor Javier, nuestros expertos en la parte de salud y salud mental. Pues la responsabilidad parental no es solo un derecho, es un deber legal, moral y emocional. A veces nuestros padres de familia presumen que la responsabilidad debemos acarreársela a otras personas y no como padres de familia que sí tenemos responsabilidad parental. Yo vengo hoy con la parte jurídica de nuestro Congreso y le hablo especialmente a estos rectores, coordinadores, docentes que nos acompañan esta noche en la sala y a los padres de familia, porque muchos de nuestros rectores, coordinadores, docentes, padres de familia, cuidadores, somos padres de familia. Y como tal, implica nuestra responsabilidad parental, ya que esto no es solo un derecho, sino un deber legal que tenemos nosotros como padres de familia, que es garantizar el desarrollo integral de nuestros hijos desde el afecto, la protección y el acompañamiento en la educación y prevención de los riesgos que puedan afectar en nuestros niños, niñas y adolescentes su bienestar. El deber de cuidado exige estar presente en la vida de nuestros hijos, orientarlos, supervisarlos, sin caer en el autoritarismo ni en el descuido. El camino es amor más límites, más acompañamiento, darles una crianza asertiva para así evitar que caigan en todos estos nuevos movimientos, subculturas y modas que ellos están conociendo y que han ingresado hace muchísimo tiempo atrás. En realidad, desde hace 40.000 años se sabía que había un hombre con una estampa de león en su cabeza y se sacó esa estatua. Ahí empezamos todo este movimiento, en realidad. Y para ir a la historia, en Egipto apareció Anubis. ¿Y quién era Anubis? Anubis era el principal dios egipcio, si ustedes lo recuerdan, con cabeza de chacal, conocido como el señor de la necrópolis, que era protector de tumbas, patrón de los embalsamadores y guía de las almas hacia el inframundo. Anubis lo representaba, que representaba en la momificación y el juicio final. Pensando, él cogía el corazón del muerto y lo pesaba junto con la pluma de la diosa Mat para asegurarle la vida eterna. Pero si el corazón pesaba más, se lo comían. Y si pesaba menos que la pluma, podía pasar a la vida eterna. Y ahí vemos que Anubis era la representación de un cuerpo de hombre con una cabeza de chacal. Luego aparecen en Grecia los centauros. ¿Quiénes eran los centauros en la mitología griega? Pues eran criaturas híbridas con torso y brazos y cabeza de hombre. Por eso ustedes lo ven ahí. Pero el cuerpo tenía patas y cuerpo de caballo. Y el centauro simbolizaba la dualidad humana entre el instinto salvaje
y la razón civilizada. Más adelante en América, en nuestro contexto, aparece en la historia americana, en la mitología, los hombres jaguar, que eran representaciones de unas figuras más poderosas y persistentes, y también eran unos dioses, simbolizando la unión entre el mundo humano y lo espiritual. Y esta figura aparece en diferentes culturas, desde México hasta el Amazonas. Principalmente eran asociadas con el poder, la guerra y el chamanismo. Y eran figuras que, si ustedes los ven historias atrás y durante la evolución del hombre, han existido figuras humanas con animales. O sea que los Terians vienen de hace muchísimo tiempo atrás, pero anteriormente se venía manejando desde las mitologías y otras creencias que habían anteriormente, pero el hombre como tal no se vestía así. ¿Qué son los Terians? Los Terians no son ni furros, no son nada de eso, ni Ordenkin. El Oderkin son estos personajes mitológicos y de fantasía, como son los elfos, las hadas, en fin. Y los furros son aquellos conocidos como los cosplay, que son los que ustedes ven en estas ferias que hacen como la Comic Con, el Sofa, que se visten y se disfrazan como sus personajes, pero no son Terians. Acá les vamos a decir presuntamente qué es lo que ellos son o qué creen ser. Como lo decían ya anteriormente nuestros profesionales, se habla de la zoantropía. ¿Qué es la zoantropía? La zoantropía como tal es una disforia y cambian ellos su mente y tienen problemas psicológicos y psiquiátricos. Es un trastorno mental. Eso tiene que ver directamente con la salud mental, donde ya pueden implicarse problemas más fuertes psicológicos y psiquiátricos, pero no tiene nada que ver con los famosos terians, que son realmente en ellos. Ellos se creen o perros o gatos o gallinas. Son personajes o personas que presuntamente se identifican con un animal, pero dicen que espiritualmente soy un perro o soy un gato o soy un lobo. Espiritualmente lo dicen ellos así. Pero van a ver, y los perros duermen fuera de casa y comen en un plato en el piso. Pero cuando tú le dices a tu hijo o al adolescente que se presume terians, no hay redes, no hay celular, no hay comida, no hay médico, ahora vas a ir al veterinario, ahí sí ya dejan de pelear por su identidad y dejan de ser terians. Es como si yo dijeras, yo soñé que soy una lavadora y espiritualmente me siento una lavadora. No, eso no es así. Vamos a mirar qué son estos personajes en realidad. Son unos personajes ficticios. Aparecen en Beastars. Beastars cuenta con un elenco de animales antropomorfos con complejas dinámicas sociales entre carnívoros y herbívoros. De allí sí viene, y después de los noventas, los famosos Terians. De estos personajes ficticios de Beastars, nuestros adolescentes se están pegando hoy en día a estas series y de allí nacen estas modas y estas subculturas, donde los personajes principales son un lobo gris que se llama Legoshi, Haru, que es una coneja arlequín, Louis, que es un ciervo rojo, Juno, que es una loba, y Gujin, que es el panda, quienes lidian con sus instintos, el amor, prejuicios y todo dentro de una academia en la que estudian que se llama Cherryton. De allí vienen todas estas modas y subculturas en las que hoy en día están involucrados nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero ellos pelean por algo que es el libre desarrollo de la personalidad. Y el artículo 16 de nuestra Constitución colombiana nos habla de este libre desarrollo de la personalidad. Y dice, todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad
sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. O sea que nos da dos limitaciones. La primera, no es un derecho absoluto, está limitado por los derechos de los demás. Y la segunda, está limitado por el orden jurídico, o sea que no es excusa para confundirse con libertinaje y hay que darle cumplimiento al Código Civil, al Código Penal, al Código de la Infancia y Adolescencia y a todo lo que tiene que ver con nuestra Constitución colombiana. Entonces vamos a hacer algo importante hoy, la integridad y la dignidad versus libre desarrollo de la personalidad. Libre, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es que son las personas que no han sido coaccionadas, inducidas, manipuladas o accionadas a tomar una decisión. O sea, que es un estado autónomo, propio. Yo tomo mis propias decisiones. La pregunta es, ¿nuestros niños, niñas y adolescentes si toman sus decisiones libremente? ¿Es libre? ¿O están coaccionados, coercitados e inducidos por los medios de comunicación, las redes sociales, la presión de grupo, la internet y estas apps emergentes en las que ellos tienen juegos y foros día a día con más de 10 o 15 millones de personas conectados al mismo tiempo? Entonces, si será libre, como lo ordena la norma y como lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y el desarrollo conlleva el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos. O sea, que las personas son protagonistas de su propio bienestar y de una etapa más perfecta a la anterior. Será un mejor desarrollo que mañana me creo vaca, perro, burro y dejo de ser una persona profesional para creerme antropomorfa y ser un animal. Y la personalidad es un constructo psicológico con el que nos referimos al conjunto dinámico de características de una persona. También es conocido como el conjunto de características físicas, sociales y genéticas que determinan a un individuo y lo hacen único e irrepetible. Ahora la pregunta ¿es libre? ¿Es desarrollo? ¿Es personalidad? ¿O simplemente es una imitación irracional que tienen hoy en día nuestros niños, niñas y adolescentes solo por moda o solo por lo que ven en la televisión? ¿O estarán de verdad en una desconexión total? Porque ellos ahora tienen una desconexión social y total con todo lo que sucede en el mundo real. Tienen esta desconexión, o sea, ellos se presumen una mascota. Es cierto que hablamos de las familias multiespecie y que ya hay familias multiespecie, pero la multiespecie es porque tienes un gato o un perro o un loro, en fin, pero no que tu hijo o tu hija se crea perro, gato o loro. Eso no significa. Aparece la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Y este tratado establece una amplia gama de los derechos de nuestros niños y niñas como sujetos y también de su cuidado. El principio rector de esta Convención sobre los Derechos del Niño dice que es necesario considerar que la garantía y el respeto de todos los demás de la Convención debe ser siempre analizado a la luz de los principios rectores. En este sentido, mediante la aplicación de estos principios en la interpretación de la Convención, se logra proteger a la infancia y permite, además, asegurar un desarrollo de conformidad con su máximo potencial. El interés superior del niño nos dice que hay unos derechos destacados y nos habla en el artículo 5 de estos artículos principales de la Convención del Derecho Internacional de los Niños, que la orientación de los padres es importante y es uno de los derechos evolutivos. Los estados respetarán las responsabilidades, derechos y deberes de los padres o tutores para proporcionar una orientación apropiada a sus hijos. O sea que es necesario que los padres de familia
hagan valer sus derechos con la patria potestad y con la responsabilidad parental. Porque tú, querido padre de familia, eres quien debe tener el cuidado de tu hijo o hija, guiarlo y orientarlo. No lo digo yo, lo dice la Convención de los Derechos de los Niños, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas y los Adolescentes. Habla en su artículo 7 y 8 del derecho a la identidad. Los niños tienen derecho a un nombre, una nacionalidad y a conocer a sus padres. Acá no dicen que tienen derecho a creerse perro, gato, loro, gallina, nada de eso. Y es muy claro también cuando habla del derecho a la educación en sus artículos 28 y 29, donde dice que los niños tienen derecho a la educación, la cual debe fomentar el desarrollo de sus capacidades, valores y el sentido de responsabilidad. No dice que debemos educarlos para que se crean gatos, perros, loros, lobos o zorros. También habla del derecho a la protección contra el maltrato en su artículo 19 y dice que los niños deben ser protegidos contra todas las formas de violencia, abuso y negligencia. Y en el artículo 31 habla del derecho al juego y actividades recreativas y culturales. Es diferente una actividad cultural y artística donde te dicen hay que disfrazarse de, no que te consideres o te creas un animal. Hay que ver la diferencia. Y en todo lo que tiene que ver la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la importancia de dicha facultad imperativa del comité habla del Corpus Iuris International del niño sobre los derechos de la infancia, definiéndose como el conjunto de los instrumentos internacionales que establecen las normas de protección de los estados y todos los estados deben adoptar estas normas de protección en torno de niños, niñas y adolescentes. Y vamos a ver algo importante, el tercero civilmente responsable. ¿Quién es? Ustedes, queridos padres de familia. Busquen nuestro Código Civil colombiano y en el artículo 2348, claro y taxativo, dice el Código Civil, responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos. Los padres serán siempre, ¿qué dice la ley? Siempre, serán siempre responsables de el cuidado de sus hijos, pero también dice que serán responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores de edad y que conocidamente provengan de una mala educación o de hábitos viciosos que les hayan dejado adquirir. ¿Estará bien que yo deje que mi hijo o mi hija se considere un perro, un gato, un lobo? Según el Código Civil colombiano y según la Convención Internacional de Derechos del Niño, no. Y deber inexcusable de los padres. La Ley 1098 del 2006, en su artículo 14, conocida como el Código de la Infancia y la Adolescencia, nos habla aquí claro y taxativo. Dice que la responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad, artículo 288 del Código Civil. Y dice que está establecida en nuestro Código Civil y que además esta responsabilidad parental es la obligación inherente a la orientación, el cuidado, el acompañamiento y la crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. O sea que esto incluye la responsabilidad compartida por parte de los padres. Solidariamente, el padre y la madre deben asegurar que sus niños, niñas y adolescentes puedan lograr el máximo nivel de sus derechos y todo lo que tiene que ver en su responsabilidad parental. Ahí no dice el máximo nivel de su imitación irracional que se crea Terian. No, eso no lo dice la norma. Y también dice la ley 1098, nuestro Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 18, de los derechos a la integridad personal. Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos a ser protegidos. Ojo, oiga bien, haga el pantallazo, grábelo.
tienen derecho a ser protegidos contra toda conducta que cause daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico. ¿Será que nuestros niños, según lo decía la doctora María Alejandra y el doctor Javier, no sufren un daño psicológico, un daño físico al disfrazarse e imitar estas nuevas modas y subculturas en las que se están metiendo y estas problemáticas actuales y estos movimientos locos de antropomorfismo, perdón, se me enredó la lengua, antropomorfos que se crean animales? No, el Código de la Infancia y de la Adolescencia dice que esto es un maltrato físico, es un maltrato infantil, porque nuestros niños van a tener un daño. Y si usted, padre de familia, no lo cuida, es negligencia, descuido y trato negligente. También hablamos en el artículo 20 de la Ley 1098 de los derechos de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra el abandono físico, emocional, psicoactivo de sus padres y representantes legales. Abandono físico es que lo dejo y no me doy cuenta cómo se viste, cómo anda. Abandono emocional será que no hablo y me siento con él a escucharlo, a escucharla y saber qué piensa y poderlo guiar. Y abandono psicoafectivo, dejarlo como una ruedita suelta que después en el colegio le hagan bullying por verlo disfrazado como un animal. ¿Será que estaré faltando a la responsabilidad del cuidado y atención de mi hijo menor de edad? Y el artículo 1098, el artículo de la ley 1098, número 139, habla de la responsabilidad penal adolescente. ¿Qué significa esto? Que nuestros niños mayores de 14 años tienen responsabilidad penal. ¿No lo sabía? ¿No sabía, querido padre de familia? Pues hoy te estás enterando. Así que nuestros niños no se pueden estar disfrazando o creyendo terians, haciendo una mala educación, un mal testimonio y un mal hábito de comportamiento frente a menores de primera infancia, frente a menores de 14 años. Es claro y taxativo el artículo 139 de la Ley 1098 cuando dice que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos en el juzgamiento e intervención de delitos cometidos por personas que tengan entre 14 a 18 años de edad al momento de cometer un hecho punible. Y ellos lo cometen y usted como padre de familia no tiene ni idea. Aparece el Código Civil colombiano en su artículo 250, donde nos habla de las obligaciones de nosotros como padres de familia con nuestros hijos, la obligación de nuestros hijos hacia nosotros como padres. Ellos exigen derechos, pero deben cumplir deberes. Y nosotros tenemos unos deberes que se convierten en derechos de nuestros hijos. Dice el 250. Obligación de los hijos. Los hijos deben respetar respeto y obediencia a sus padres. Artículo 250 del Código Civil colombiano. Y más adelante en el artículo 262 de nuestro Código Civil dice, vigilancia, corrección y sanción. Los padres de familia o la persona encargada del cuidado personal de los niños tendrán la facultad de vigilar la conducta, corregirla y sancionarlos moderadamente. O sea que los podemos dejar que digan que son terians y que su identidad es de perro, de gato y que siente la cola invisible y las cuatro patas invisibles y que tiene que caminar a cuatro patas como si fuera un zorro, o estamos faltando al Código Civil colombiano y no estamos cumpliendo con nuestros deberes de padres frente a los derechos de nuestros hijos, porque nuestro deber es vigilar, corregir y sancionar. Muy bien, manteniendo los vínculos afectivos con nuestros hijos. Miren, ¿qué debemos hacer nosotros?
estar presentes, pasar tiempo de calidad, hablar con ellos, escucharlos, prestarle atención y darles el apoyo y cariño, que nuestra capacidad de influencia sea mayor, no las redes sociales. Miren, ellos son ahora la generación Z y la generación alfa, por si usted no lo sabía. Ahora ellos viven en esto. Ya los millennials quedaron atrás, pero aparecen nuestras generaciones Z y alfa. Ahorita la última es la alfa. En esta alfa es donde están nuestros hijos, que se están criando por medio del feed y el algoritmo. Criar, queridos padres, desde el miedo nos aleja más que el algoritmo. Hoy en día ellos están metidos en todas estas apps emergentes. No estás criando tú a tus hijos, los está criando un feed. ¿Sabes qué es el feed? Te lo dejo de tarea, porque hoy estamos hablando de toda esta subcultura loca del terrier, pero necesito que tú sepas de dónde viene todo esto y de dónde sale. ¿Ya vieron lo que dijo la doctora María Alejandra en la parte psicológica? En la parte de salud mental, lo mismo el doctor Javier en la parte de salud y de psiquiatría, también más salud mental. Pero nosotros como padres de familia, ¿sí estaremos criando o los cría el feed? Porque el Facebook no es un manual de crianza. En un muro de miedo reciclado, ojo a esto, nuestros niños, niñas y adolescentes están metidos en todo esto, en las redes sociales, donde en las redes lo falso se disfraza de urgente y lo verdadero nunca será viral. Ahí ven la imagen del Beastars. Parecen humanos, pero ellos son animales. Animales que se visten como seres humanos. Y ahora nuestros seres humanos se empiezan a vestir como animales. Curioso, ¿no? Se la dejo de tarea, véala, Beastars. Hasta es una serie buena. Pero ahí los animales se creen y se visten como humanos. Y ahora nuestros niños, niñas y adolescentes se creen Terians vistiéndose así o creyendo que eso es una identidad y un libre desarrollo de la personalidad, cuando la ley y la Constitución nos acaba de decir que eso no es así. Usted, padre de familia, promueve una conciencia digital en niños, niñas y adolescentes, padres y docentes que nos acompañan hoy. Hay que promover una conciencia digital. ¿Por qué? Porque hay que identificar riesgos y delitos en los entornos virtuales. Miren, aparece la ley 2503 que habla de todo lo que tiene que ver con la salud mental. Aparecen todas estas nuevas normas, todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestros niños. Y lo hacemos. Estamos integrando una inteligencia emocional para un uso integrado de pantallas equilibrado. Conocemos la norma colombiana y el derecho internacional y las rutas de prevención. Miren qué es esta conciencia digital. Hay que tener habilidades para poder usar las TICs. No las podemos prohibir, pero sí podemos guiarlos, manejar el autocontrol, hacerles un enfoque preventivo e informativo, más nunca inductivo como estamos hoy. Miren, aparecen los riesgos digitales para niños, niñas y adolescentes. Ellos en redes tienen el ciberacoso, el bullying, grooming, la captación de niños, niñas y adolescentes para estas redes de explotación sexual, el sexting, la sextorsión, la exposición a contenidos sexuales violentos y también a contenidos violentos, el burnout digital por exceso de pantallas y el EXNA, que es la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y disfrazándose como terians, poniéndose carita de animal, pero cuerpo erótico sexual, así nos los están vendiendo. Pero ellos dicen que son terians y resulta que hay una explotación sexual comercial detrás de todo esto también. Hay distribución de sustancias, adicción a juegos y redes sociales. Miren, hay pérdida de habilidades sociales. Detrás de todos estos disfraces terminan ellos en consumos de sustancias. Pierden sus habilidades sociales. Recuerdan que al inicio vimos que hay una desconexión social total y hay exposición de los datos personales. Hay un burnout digital en nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa ese burnout? La definición es el agotamiento físico, mental y emocional por el uso de pantallas. Todo el tiempo están pegados a las pantallas.
Los síntomas: fatiga visual, ansiedad, irritabilidad, problemas de sueño. Y la prevención que usted debe tener, padre de familia, es hacerles pausas activas, una higiene del sueño, reglas familiares del tiempo en línea. De cuando acá nuestros niños, niñas y adolescentes se van a dormir a medianoche o a las 3 de la mañana y llegan al colegio, no prestan atención por estar en las redes, aprendiendo cosas innecesarias y que no les enseñan nada bueno para la vida, como estos movimientos y estas subculturas que lo que hacen es dañar su mente, su neurona y su cerebro, que hasta ahora está en formación. Como lo decía la doctora María Alejandra, el cerebro hasta ahora se está formando y no tienen ni idea de qué sucede en realidad. Recuerden que la corteza frontal es la que nos permite la toma de decisiones y nuestro cerebro termina de desarrollarse a los 25 años y es la edad en la que podemos tomar decisiones. ¿Será que nuestros menores de edad pueden tomar decisiones ya? No, viven en este cubo Rubik que les traje, pero este cubo es lleno de todas las apps populares y emergentes entre nuestros niños, niñas y adolescentes. Y tú, querido padre de familia, no las conoces. Y de ahí salen todas estas modas y subculturas. Aparece Roblox, Be Real, aparece TikTok, aparece Fortnite, aparece Kid, Minecraft, aparece Twitch. Y todas estas donde ellos, y Discord, que es donde ellos tienen sus foros y en estos foros se hablan con todo el mundo. Y no solo por el celular, tienen otras pantallas, tienen la Nintendo, la Xbox y la Play. Por ahí también se conectan a todo este metaverso en el que ellos viven. Viven en una realidad virtual, viven en una realidad aumentada y se la creyeron tanto y viven tanto en ese metaverso que ahora se creyeron animales, ahora se consideraron Terians. Los usos, queridos padres de familia, de estas redes, de este metaverso, debería ser más para la educación, no tanto para el juego y la socialización, que es en lo que ellos están inmersos. Y tienen riesgos de adicción. ¿Qué adicción? Ahora, la nueva cocaína se llama las TICs. Tienen adicción a este metaverso. Tienen adicción a la realidad virtual y ahora a la IA. Y la IA es mentirosa. Entonces, tienen adicción a todas las TICs. Hay aislamiento, desconexión social, acoso digital y contenidos no aptos para nuestros menores de edad. Hay que tener inteligencia emocional en el mundo digital. Miren, padres de familia, enséñales un autocontrol frente al tiempo en línea. Empatía en redes sociales, poca, o sea, pilas con lo que ven. Tienen que tener más manejo de emociones porque tienen emociones negativas, porque me fue mal en el juego, rompen las cosas, dan puños, le pegan a todo el mundo, se enfurecen y tienen frustración. Que acá en Colombia no nos pase como pasó en California, el caso del chico de 11 años que terminó cometiendo un parricidio. Busquen las noticias por estar inmerso en todo esto. Y por estar en todo esto, ellos desarrollan una resiliencia digital y no hay una comunicación asertiva en estos entornos virtuales. Por eso, padres de familia, consejo, escuchen a sus hijos, hablen con ellos y guíenlos. El caos no es libertad y el orden no es opresión. Nosotros les enseñamos con amor y los educamos desde casa. Las reglas básicas: supervisión del tiempo y contenido de lo que ven, dialoguen con sus hijos sobre qué hacen en línea, con quién hablan, qué hacen. Tengan uso de los controles parentales y las conclusiones y recomendaciones en esta noche. Promueva el uso consciente y equilibrado de las TICs. Educar al niño, niñas y adolescentes en ciudadanía digital y pensamiento crítico. Fomente la inteligencia emocional en entornos digitales. Involúcrese como familia con su escuela,
con su colegio. Involúcrese familia, escuela, para tener una protección digital, para que ellos no caigan en todas estas locuras que estamos viendo, que hace poco llegó a Colombia, aunque hace ya más de 10 años existe, y desde los 90 los Terians vienen metiéndose, pero ahora en redes y ya con la internet y toda esta locura de metaverso, pues ya están inmersos en las casas. Cumpla y difunda la norma vigente de Colombia, querido padre de familia. Educar para prevenir es sembrar vida, esperanza y propósito en cada niño. La prevención no es un acto, es una forma de amor y de protección del futuro de nuestros hijos. Y cierro con esta pequeña imagen. Miren, para reflexionar, padres de familia, hay una educación que usted le puede dar a sus hijos y es gratis. Así como hoy este congreso que estamos haciendo a nivel internacional, porque tenemos también personas conectadas hoy aquí de otras partes del mundo de Latinoamérica. Padres de familia que, como usted, están interesados en el cuidado de sus hijos. Rectores, docentes, coordinadores que, como ustedes y cuidadores, están interesados en el cuidado y el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y nuestra Policía Nacional, que también nos acompaña en esta noche, desde GINAT, el Grupo de Infancia y Adolescencia a nivel nacional, también nos acompañan y están acompañándonos desde diferentes partes del país. Y también invitaron a diferentes docentes, rectores y cuidadores, porque todos estamos interesados en el bienestar, la dignidad y el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay una educación gratuita, la que tú le das en casa a tus hijos. Enséñales a respetar, a no romper, a no mentir, a no robar. Enséñales a ser responsables, esforzados, solidarios, a tener valores, a no ser violentos y a no dejarse manipular por las redes. Es bueno luchar por una educación de calidad, pero la educación comienza en casa, en el hogar, sale de la cuna. No delegues a los maestros lo que ustedes, queridos padres de familia, pueden hacer. La mejor red de protección para un niño en Internet es una familia y una escuela consciente. Dios los bendiga. Espero hayamos aprendido algo más, unos tips esta noche. Recuerden, los invitamos desde Talleres para Padres. Mi nombre es Alba Rocío Sandoval Alfonso. Nuestros números de contacto por WhatsApp, el 320-263-1973 y el 313-451-9522. Nuestros números de WhatsApp quedan aquí en pantalla. Tengan una feliz noche, un buen descanso y esperamos que este congreso haya sido de su agrado, pero sobre todo que haya sido de gran aprendizaje para ustedes que nos acompañan en esta noche. Bendiciones para todos. Muchas gracias y una feliz noche. Agradecemos de manera especial a la doctora Alba Rocío Sandoval Alfonso por su valiosa intervención, y extendemos nuestro agradecimiento a todos los asistentes por su participación en este importante espacio de formación y reflexión. Este fue el Congreso de Prevención del Fenómeno Therians, una iniciativa orientada a comprender y abordar realidades que impactan el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes en los entornos educativos. Este congreso fue posible gracias a la invitación y apoyo de Centro de Especialistas Forenses, Pizarra Digital, la Organización Educativa Tenorio Herrera de Cali, Conciencia Magisterial Santa Marta, el Sindicato de Trabajadores de Colombia en cabeza de Iván Serna Villada, y Talleres para Padres. Finalizamos extendiendo una invitación especial a rectores, docentes y comunidad educativa en general, a conocer nuestras capacitaciones virtuales en temas de prevención de situaciones que afectan el bienestar de los niños y adolescentes en nuestros entornos educativos. Somos Talleres para Padres. Para mayor información pueden comunicarse al WhatsApp 313
451-9522 o visitar nuestra página web www.talleresparapadres.org. Muchas gracias. En Colombia, la ley exige a las instituciones educativas capacitar a sus docentes y a las familias en 6 temas fundamentales. Temas que protegen la vida, la integridad y el bienestar emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes. Talleres para Padres ofrece capacitaciones completas, actualizadas y certificadas, listas para cumplir con todos los requisitos legales. Con nuestras capacitaciones, tu institución cumple con todos los requisitos legales. Capacita a toda la comunidad educativa de forma práctica y sencilla. Orientación sexual asertiva. Prevención del suicidio. Prevención del consumo de sustancias. Prevención del embarazo adolescente. Prevención del abuso infantil. Prevención del matoneo y acoso escolar. Capacita a tu colegio hoy. Agenda los 6 módulos con talleres para padres. Llama ya 317-589-9880.